Hola chicos, ¿qué tal? Soy Ados y voy a crear un nuevo canal enfocado al Life Skill y bueno, por ahora al BDO, aunque disfruto de varios MMOs. Este primer vídeo va a estar enfocado como una introducción o un tutorial para la gente que quiere ganar dinero con las profesiones del BDO, mayormente conocidas como Life Skill, ya que es un sistema un poco complicado. Voy a daros varias herramientas que se usan precisamente para ganar dinero en el juego. Y vamos a empezar configurando Videolytics, que va a ser nuestra base para absolutamente todo lo que hagamos en el juego. Bien, lo primero, antes de ponernos con Videolytics, voy a intentar explicar cómo funciona el equipamiento de este juego y cómo funciona la maestría. Bien, el equipamiento, ¿vale? Vamos a ir al market y lo vamos a ver directamente aquí. Vamos a empezar con los accesorios. Tenemos el Manos, que es anteriormente era considerado la joyería endgame para life skillers, para gente que hace profesiones como gathering, pesca, cocina, alquimia, processing, etc. ¿Vale? Esta joyería lo que hace es dar maestría, como veis aquí debajo, la 25 en dúo, tri, tal, ¿vale? Normalmente se recomienda a la gente nueva empezar con Logia Satet o Tri, pero lo que más os recomiendo es cuando hagáis vuestra primera season. Si no sabéis lo que es, hacedmelo ver en los comentarios y lo explicaré sin problemas. Nos vamos aquí y nos vamos a season. Con estos tokens de season podéis canjear 2 cajas de floramos. ¿Qué son los floramos? Los floramos equivalen a un Manos Tree. Podéis tener, si no me equivoco, son 3. 1 por quest y 2 por season. Mi recomendación es que pilléis tanto cinturón como collar, porque son lo que más maestría da, y un anillo o un pendiente, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo es empezar con vuestro equipo de logia. Joyería logia, ¿vale? Y equipamiento logia, es decir, nuestras ropas, ¿vale? Las ropas en cuestión, aquí vais a ver que estoy usando la ropa de pescador, que es Manos, la que yo uso, ¿vale? Y aquí en mi otro Life Skiller, porque tengo dos, este personaje está específicamente creado para pescar. Si queréis una guía de pesca, puedo hacerla también, aunque tengo pensado hacer una guía de alquimia y una guía de cooking, ¿vale? Aquí veis los diferentes que hay. Tenemos de gatherer, tenemos de alquimista, tenemos de cocina. Y por ejemplo tengo aquí de caza, que no tengo precisamente el Manos. Y ahora os voy a decir, porque si no podéis permitiros la ropa de profesión de Manos, os vais al market y siempre en Functional Clothes vais a encontrar las ropas de diferentes profesiones. La verde, que es la logia, suele ser la más baja. Luego está la carta, ¿vale? O robeado, como se llame, que es la azul, ¿vale? Y luego está las Manos, que es la que recomiendo que tengáis a Tri o Tet, ¿vale? Merece mucho la pena. Vale, sobre todo en cocina. Veamos. Ya que he explicado eso, también están los artefactos, ¿vale? Que ahora os explicaré cómo funciona esto y dónde podéis encontrar los diferentes artefactos, porque tenéis que combinar diferentes piedras. Bien, la maestría. La maestría funciona de la siguiente manera. Cada nivel que subamos de una profesión va a dar 5 de maestría. Y cada 50 de maestría subimos un tier. Es decir, aquí tenemos 2414 de maestría en pesca. Cuanto más maestría, más probabilidad de peces rojos conseguimos, ¿vale? Como podéis ver aquí. Y también, por ejemplo, en cocina, cuando tienes 2000 de maestría, que yo los paso perfectamente, siempre vas a cocinar por 10, ¿vale? La maestría tiene diferentes efectos en diferentes profesiones.
Por ejemplo, en Gathering ganamos más cantidad de materiales, en Processing procesamos muchos más materiales a la vez, en Training ganamos más experiencia con los caballos y tenemos más probabilidad de habilidades, en Alquimia tenemos probabilidades de proquear, o sea, de tener un proc de materiales raros mientras hacemos la alquimia. Hunting es más materiales y más materiales raros, como shards, como concentradas, etcétera, ¿vale? En resumen, la maestría es todo. Hay profesiones que no usan maestría, que ahora mismo son trading, farming, selling y barter. Si os fijáis, no, mentira, selling sí que tiene maestría, perdón. Si os fijáis, no tiene ningún efecto, ¿vale? Y en este caso, lo que cambia la diferencia es el nivel de la profesión en sí. Veamos. Vale. Ha quedado claro que las profesiones funcionan con maestría, ¿vale? Bien. ¿Y qué conlleva esto? Videolytics. Lo primero que vamos a hacer es ir a Videolytics, ¿vale? Loguearnos con nuestra cuenta. Podéis loguear con Discord, con email, lo que queráis, ¿vale? Os queráis la cuenta. Y vais a poner estos datos. Importante. ¿Qué es el Family Fame? Muy fácil. Vais a este menú, ¿vale? Y aquí vais a ver que tenemos diferentes tipos de fama. La Family Fame es la combinación de todas las famas que tengáis. Cuando llegas a más de 7000, si os fijáis, cambia la cantidad de dinero que recolectamos del market. Que en este caso, cuando llegáis a más de 7000, es 1,5. Si tenéis 1000 es 0,5. Si tenéis 4000 es 1%, ¿vale? Yo como tengo el 1,5 es 0,015, ¿vale? Luego, el value pack importante, si lo tenéis activo, ponerlo, ¿vale? El peso. Muy fácil, con vuestro personaje principal, que en mi caso sería este de aquí, con bufos, etcétera, llego a los 2400 de peso. Ahora os diré precisamente para qué sirve esto. Fedir Steps, muy fácil. El Fedir Steps es una habilidad de vuestra hada. Si no entendéis, repito, no entendéis cualquier cosa que estoy diciendo, podéis preguntar en los comentarios. Es esta habilidad en concreto que me da, o sea, tengo la suerte de que puedo tener hasta un 120% de peso encima y puedo moverme, todo sin que me afecte, ¿vale? Si no la tenéis, simplemente no la pongáis, ya está. Y aquí el usado, pues por ejemplo, si tengo 2400 de peso, pero tengo 300 de peso encima de las cosas que tiene mi personaje encima, pues lo ponéis. Si no tenéis nada, no lo ponéis. Tenéis 100, 200, 500, lo que sea. Bien. La maestría, ¿vale? Esto os explico. Os ponéis vuestras joyerías, ¿vale? De lo que tengáis. Si no tenéis, pues no os ponéis nada. Vuestros artefactos, toda la pesca. Por ejemplo, aquí veis que tengo diferentes artefactos para diferentes profesiones. Cocina, processing, training, gathering, alquimia. Os lo ponéis todo, ¿vale? Y cuando lo pongáis todos, ponéis la maestría que tengáis con dicha profesión, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo 2145 con gathering, con todas mis cosas puestas. Y aquí ponéis cosas como, siempre que vas a gacerear tienes Kama Sylvia Blessing, que es este de aquí, ¿vale? Tenéis bufo de villa, tenéis a Gris Fever, que es esto de aquí. El bufo de villa es con la villa o la tienda de campaña. Tenéis erizo, ¿vale? Que es una pet, que en este caso yo sí que la tengo, está aquí, ¿vale? ¿De qué tier es el erizo? 0, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Cuando gacereáis lo hacéis con potis, tirando las potis en cooldown, etcétera, ¿vale? ¿Se entiende? Aquí lo mismo. Esto ya da un poco igual, porque se cambió. Ahora tener 1,1 de velocidad de cocina es relativamente fácil. Pero bueno, lo que tengáis cuando cocináis, con todo lo que os tiráis, ¿cuánto tardáis en cocinar? Lo ponéis. La maestría que tengáis la ponéis. Y aquí yo lo que hago es la maestría con bufos. En el slow cooking lo que hago yo es poner la maestría con bufos que yo me tire, ¿vale? Puede ser 2700, puede ser 2900, etcétera.
Esto es simplemente una configuración más personal. Si queréis que salgan cosas que no sean tan profit, etc. En Biproduct siempre, siempre, siempre poned Witch Delicacy, porque si ponéis leche o lo que sea, significa que el biproducto que os va a salir lo vais a intercambiar por leche y lo cuenta como profit. Yo prefiero tener Witch Delicacy, no se inflan números y sabéis si una profesión, o sea, si una comida o lo que sea os da dinero o no. Alquimia, lo mismo. Maestría, cuánto tardas en cocinar, ¿vale? Y lo mismo. Yo siempre pongo Misterio y Catalyst, no pongo los canjeables porque infla el precio. Con training no lo tengo ni puesto porque apenas hago training. Pero esto es lo básico. Vais a ver, vamos a ver un caso, ¿vale? Que cuando vais a cualquier life skill, por ejemplo, queremos hacer alquimia y decimos, vale, que queda dinero de alquimia, ¿vale? Tú entras en la página y el programa va a tener en cuenta tu maestría. Vamos a ver la diferencia, ¿vale? En este caso son 640 millones la hora. Si yo ahora cojo y bajo, tenía 2282 y bajo a 1000, vais a ver que son 450, ¿vale? Esa es la diferencia que hace la maestría, por ejemplo, en alquimia, ¿vale? En cooking lo mismo. Podemos ver también un caso similar, por ejemplo, Dark Pudding, ¿vale? Y vamos a poner 2580, pues yo qué sé, 1300. Veis que no da apenas dinero en comparación, ¿vale? Aquí veis lo importante que es la maestría. Estamos hablando de 1 billón la hora cocinando, ¿vale? Bien, pongamos el caso de que queremos hacer, ¿vale? Algo así, mira, medianamente facilito. Pues tenemos varias pestañas, está ordenado por profit, ¿vale? Pues mira, Organic Feed, ¿vale? El Organic Feed usa Oatmeal. El Oatmeal es un bottleneck. ¿Qué significa un bottleneck? Un bottleneck significa es algo que no puedes comprar del market. Por lo cual tenemos que hacerla nosotros y tenemos que tener en cuenta lo que cuesta hacerla. O sea, restarle ese dinero, ¿vale? Entonces, si nosotros realmente compráramos la Oatmeal, o sea, compráramos todos los materiales, este sería el dinero por hora. ¿Cuál es el problema? No podemos encontrar estos materiales en el market. Los tenemos que o gacerear o snipear, ¿vale? Pero por ejemplo ahora mismo está puesto en 10.000 crafteos. Vamos a ponerlo, o sea, en 20.000, vamos a ponerlo, yo qué sé, 2.000, ¿vale? Este es el dinero que sacaríamos crafteando 2.000 Organic Feeds y vendiéndolos en el market, ¿vale? Este sería el profit. Ahora, si nosotros hacemos el Oatmeal, tenemos que quitarle la tasa. Lo mismo con el pescado, porque es difícil de comprar. Si por ejemplo compramos el pescado a 10.000, hay que modificarlo, ¿vale? Y va a cambiar, fijaos cómo cambian los números. O si vendiéramos la Organic Feed más barata, ya veis cómo cambia, ¿vale? Tened siempre en cuenta los números, es muy importante. Luego, materiales. Aquí veis que tenéis unas flechitas. Si les damos clic, podemos cambiar los materiales por los mismos que pueden usarse. No tienes por qué usar la carne de cerdo, puedes usar, por ejemplo, carne de zorro. Pues vais a ver que podéis cambiarlo, ¿vale? Y también algo que tenéis que saber es que podéis usar los rare procs, es decir, si una receta me pide 2 de oatmeal, ¿vale? Los oatmeal azules que me salen al cocinar los puedo poner como material para craftear y en vez de 2 es 1, porque la comida azul cuenta como 3. Espero que se entienda a lo que me refiero, porque no quiero que estéis gastando el doble de oatmeal. Si yo tengo 2000 oatmeals azules, que ahora mismo no sé cómo se llaman, vale, si yo tengo 2000 refined oatmeal, puedo hacer este crafteo
en vez de 2, que me pide 2, puedo hacerlo con 1. ¿Vale? ¿Se entiende? Perfecto. Vale, pues creo que se entiende más o menos cómo funciona Videolytics. Si nos queda algo claro, siempre me lo podéis preguntar. Por ejemplo, Processing. ¿Cómo funciona el Processing? El Processing funciona de la siguiente manera. Compramos un material o lo gatereamos y lo procesamos. Es decir, cogemos y compramos 5000 de Rogue Black Crystal. ¿Veis aquí el icono de la llamita? Eso significa que dándole a la L, dame un segundo y os lo enseño. Si compramos 5000 y le damos a la L, ¿vale? Aquí, meteríamos el material aquí y lo más procesaríamos con la piedra de processing de manos o la que tengáis. Pero igualmente ya lo explicaré en otras guías de profesiones si las hago, ¿vale? Bien, esto es la base de hacer dinero en este juego. No hay más, es así de simple. Si vais a Gathering vais a ver lo que se gana un poquito, aquí con un poquito de sal, ¿vale? O sea, no es tan accurate como yo quisiera que lo fuera, pero podéis ver cuánto se gana por hora en algunos sitios. Por ejemplo, la sangre de zorro está bastante bien, ¿vale? Así podéis usar vuestra energía, aunque yo siempre recomiendo que cacéis. Es más eficiente. Bien, segunda página. Garmoth. Garmoth es una página más pensada para el grindeo, es decir, las personas que grindean, no que hacen life skill, pero tiene sus cosas útiles. Por ejemplo, si vamos a Year Planner, ¿vale? Cuando loguéis y creamos, podéis escoger vuestra clase. Por ejemplo, mi life skiller es una bruja, ¿vale? Nivel 60, 61, lo que sea, ¿eh? Life skill 2. Vamos a hacerlo como testeo, ¿vale? Y aquí vais a poner el equipo que tengáis. Por ejemplo, manos a Ted, que es lo que tengo yo. Y aquí buscáis la joyería, ¿vale? Floramos. O podéis añadir, en este caso, ¿cómo se llamaban, coño? Preones, ¿no? Preone, etcétera. Se entiende, ¿vale? Ponéis el nivel de preone que tengáis, etcétera. Vale. Podéis añadir los journals. Esto es más para grindeo, ¿vale? Los cristales, los add-ons, los consumibles. Bien, si queréis ver, por ejemplo, cuánto se gana a la hora grindeando, esto es la estimación más aproximada que hay de las zonas de grindeo. Pero ahora mismo esto es un vídeo de Life Skill, así que vamos a lo que importa, ¿vale? Buscamos dónde está. Bueno, mira, aquí tenéis los brackets de maestría. Aquí veis la diferencia, por ejemplo, en Gathering, 50 de maestría es un 16% y 2000 son 400% de aumento. Luego los especiales y toda la pesca, ¿vale? Así con todo, lo podéis ver aquí. Lo importante está aquí, artefactos, ¿vale? Vamos a artefactos, buscamos Life Skill y aquí podemos buscar, por ejemplo, Cooking. Y tenemos todos los artefactos que hay de Cooking. Por ejemplo, si queremos levear Cooking más rápido, os recomendaría usar este, que es un 40% extra. Y este es el que usaríamos para cocinar en general porque tiene una reducción de 2 segundos. Podéis usar artefactos específicos de la maestría que os caiga. Como pueden ser, por ejemplo, mira, yo uso todavía los de Life Skill Mastery, ¿vale? Porque es difícil encontrar específicos para X cosa. Pero veis aquí que tengo encima también XP, Life Skill Mastery en efecto de ítem abajo. Pero bueno, aquí veis cómo funciona todo, ¿vale? Las combinaciones, por ejemplo, Processing. Y aquí tenéis el que yo uso es este. O por ejemplo, Alchemy. El que uso es este también. ¿Vale? Se entiende. Bueno, pues eso es este vídeo, no hay más. Es así de simple, chavales. Voy a dejar el link de ambas páginas en la descripción.
Y también os voy a dejar mi Twitch en el que empezaré a hacer streamings próximamente. Espero que os haya ayudado en cualquier cosa y que paséis muy buenas, felices fiestas y feliz Navidad. Un saludo, Ado se despide.